¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a conversar ahora temas que son muy, pero muy interesantes de conocer, de profundizar, ¿no? Rodrigo Leiva es el Ceremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Los Ríos y hoy nos acompaña y por supuesto que le damos la bienvenida porque nos interesa hablar de dos temas, ¿no? De dos leyes que son muy importantes, la ley Karim y la ley de conciliación. ¿De qué se trata? Bueno, aquí está el experto que nos va a poner al día con aquello. ¿Cómo estás, Saremi? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar estos temas, porque como bien dice usted, hay que tratarlos en profundidad. El año 2023 fue un año legislativo que para nosotros como Ministerio del Trabajo fue bastante potente. Varias leyes, entre ellas la de las 40 horas, ¿no es Así cierto? es. La ley del sueldo mínimo, el que subió el sueldo mínimo, esta ley Karim, modificaciones a la ley Sana. eh, Hay un montón una batería de leyes que van reforzando no solamente los derechos laborales, sino que también ir adaptando a estas condiciones, porque así como vemos que los entes de televisión cambian, Ujú. cambian las formas de trabajar también. Así es. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de dos leyes importantes. Una que aborda los conflictos en el trabajo, que es la ley Karim. Mm. Quiero comentarles que esta ley tiene este nombre producto de una funcionaria de la salud que tuvo dificultades de acoso laboral y Mm. ante eso y tal tamaña cantidad de problemas de salud mental que tomó la determinación de quitarse la vida por Así este es. motivo. Por lo tanto, a través de la ley Karina abordamos el tema del acoso laboral, el acoso sexual y los procesos de investigación, que tienen que ser absolutamente claros y en tiempos más acotados. A veces observamos que los procesos de investigación se dilatan mucho Mm. tiempo, a Mm. veces eso hace que no tengan determinaciones y sanciones Claro. correspondientes, por lo tanto, la ley Karim viene a abordar todo eso. Además de ello, la ley de conciliación, que es de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, lo que trata de hacer es cómo nosotros como familia adaptamos nuestra Mm. realidad, ¿no es cierto?, para poder trabajar y cuidar, básicamente. Abordamos un poquito más a fondo, partamos Mm, por la ley Karim, sí. ¿no? Grosso modo, el Ceremi nos ha mostrado exactamente de qué se tratan, pero eh, me gustaría que le contáramos a la gente Mm, derechamente, a lo mejor cómo proceder, ¿no? Porque en estos programas, si bien es cierto, uno profundiza, al mismo tiempo decide que hay que ser muy práctico, ¿no? En sí, una claro, conversación de este tipo, claro. porque a la larga nadie quiere que nos ocurra, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Karim, ¿no? Mm, Entonces es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Es ley, el gobierno le puso, ¿no? la prioridad y ya se cumplió, pero si la gente que está mirando no debe en alguna medida, o alguien que esté mirando ujú, está sufriendo alguna sí, situación parecida, si la ley no ha sido comunicada, por eso es muy bueno que sí. usted venga, ¿no? Ujú. Que no haya sido comentada, podría perfectamente perderse, caer en la impotencia y a lo mejor cometer un Sí, suicidio. los casos de acoso laboral pasan desapercibidos muchas Mm. veces. A ver, a lo largo de la historia yo diría que el acoso laboral antes era más drástico, Mm. más grosero, por decirlo de alguna Claro. manera, que ahora. Ahora se observan situaciones más sutiles, pero nosotros hicimos el ejercicio dentro de las personas que trabajan en los servicios que están a cargo del ministerio. ISL, IPS, el CENSE, ¿no Mm. es cierto? La Dirección del Trabajo, y nos reunimos, nos pusimos a conversar acá en la DICREP, en el hall de la DICREP lo hicimos, y empezamos a hablar acerca de de la ley Karim. Y nos damos cuenta en los rostros de las personas que ellos se han visto en más de una oportunidad en esa realidad. Mm. Mm. Y es súper complejo hablar de cosas que emocionalmente nos afectan, Así es. no es verdad? Y por otro lado, darnos cuenta de que eso no debe ocurrir, de que Así es. no debemos tolerar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué viene a hacer la ley Karim? Va a obligar a las empresas del sector privado, Ujú. a las instituciones del sector público, a los municipios incluidos que tampoco tenían legislación al respecto, a generar obligatoriamente medidas de prevención para el acoso laboral y Mm. sexual, que si llega a ocurrir alguna situación de este tipo, tengan protocolos, o sea, un reglamento interno de cómo abordar la situación, para que tanto las sanciones que se ven a través del Código del Trabajo o las que se ven a través de la Contraloría que tiene que ver con el sector público tengan
un procedimiento adecuado, un tiempo adecuado con el resguardo a las personas, a los afectados, ¿ya? Y por otro lado, que quien ejerza esta presión indebida, esta compleja situación hacia otros pares o de subordinación, como es el caso muchas veces de las jefaturas hacia el resto, tengan claro a qué se someten, qué sanciones van a tener si es que hacen este tipo de actos, ¿ya? Perfecto. Entonces, mejoramos esos tres escenarios, el de prevención, el de investigación y el de sanción. Y de esa manera vamos a tener clarísimo con los resguardos necesarios de cómo actuar. Cada empresa va a tener que tener su reglamento interno de cómo actuar en este tipo de situaciones. ¿Y en qué contexto se genera esta ley? En el contexto de algo que nosotros hicimos público como gobierno el año pasado, el 8 de marzo se votó en el Congreso el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y que lo que trata de llevar adelante es que eliminar todo tipo de violencia física y psicológica, todo tipo de violencia en los espacios de trabajo. Y no solamente eso, más allá incluso, entre las personas que buscan empleo, porque muchas veces el abuso, el acoso, se genera desde la entrevista de trabajo. Perfecto. Wow. Si usted que está mirando, ¿no? Pone atención aquí, sepa que esto es una realidad hoy día. Si usted está mirando el programa y está siendo sometida o sometido, porque también pasa en Por el supuesto, caso de los claro, hombres, ¿no? claro. A acoso laboral, bueno, hay una ley que la protege, hay una ley que lo protege, ¿no? Que es lo que estaba conversándonos hoy día el Seremi. ¿Qué le podemos decir a ellos para ser más prácticos? A quienes están en esa situación en este momento, a ver, la ley lo que hace y lo que establece es entregarle atribuciones también a los entes fiscalizadores. ¿Y quiénes son los entes fiscalizadores? En el caso del trabajo privado, las inspecciones del trabajo, la dirección del trabajo. Y en la región de Los Ríos tenemos oficinas en Lanco, en Panguipulli, en Valdivia y en La Unión. ¿Ya? Además de ello está la página web www.direcciondeltrabajo.cl, pero lo importante que tiene que saber usted es que ya hay un ente público que puede fiscalizar este tipo de situaciones y esa es la inspección del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si bien la decisión puede ser compleja, pero de ahí en adelante va a haber un aparataje dispuesto a que su situación de acoso laboral o de acoso sexual sea abordado con los resguardos necesarios de su persona como víctima, pero por otro lado, teniendo claras las reglas, ¿no? De cuánto debiera durar todo este proceso. O sea, ¿qué le podemos decir? ¿No tengan miedo? Por supuesto, a ver. ¿Qué pasa si usted hoy día se encuentra en una situación de la que estamos hablando y tiene miedo? La pregunta entonces nace de ahí. Claro. ¿Debe tener miedo? O sea, cada vez tiene que ir siendo erradicado el temor, porque nosotros lo que estamos haciendo con estas leyes es acercándonos y aproximándonos al trabajo decente. ¿Y qué significa el trabajo decente dentro de su conjugación? Es tener espacios libres de violencia. Y para eso esta ley viene a resguardar los derechos de los trabajadores. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo. Ahora vamos a hablar de la ley de conciliación. Usted nos esbozó ya una mirada, ¿no? Pero ahora tratémosla un poquito más en profundidad, por favor, Seremi. Ha sido súper llamativa esta ley, pues aborda una situación que con la pandemia se hizo popular. Me estoy refiriendo al teletrabajo, ¿no es cierto? Con la pandemia aparecieron personas que podían teletrabajar, ahí empleadores consideraron también de que muchas veces estaban optimizando tiempos, estaban produciendo situaciones en donde el trabajo se hacía mejor en la casa que en la oficina, por ejemplo. Ahora, entendiendo que no todos los trabajos son teletrabajables, ¿no es verdad? No todo se puede hacer a través del computador, pero muchos sí. Y esta ley viene a darle certeza a las personas que sí pueden teletrabajar, que son aproximadamente 400.000 en el país. 400.000 personas pueden teletrabajar. Un buen número, ¿eh? Claro. Y ahora van a tener el derecho, estas personas, de decirle al empleador, ¿sabe qué? Yo considero que mi trabajo es teletrabajable y yo tengo un espacio en mi casa que yo puedo destinar a eso. Perfecto. Por lo tanto, deme la oportunidad, y lo que se ha observado hasta ahora es que la productividad de quienes hacen teletrabajo no disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, puede existir el teletrabajo como algo normado. ¿Existía hasta el día de hoy? Sí, existía, pero existía solamente en situaciones de emergencia sanitaria, como es lo que vivimos por el COVID hasta agosto, creo yo, sí, hasta agosto del 2023. Por lo tanto, ahora esto se extiende, se abre el abanico de la posibilidad de teletrabajo para toda la ciudadanía, siempre y cuando la naturaleza de las funciones lo permita.
¿ya? Perfecto. Y claro, lo que permite esto es conciliar, ¿no es cierto?, la vida familiar, porque muchas veces las personas que solicitan el teletrabajo es porque tienen que cuidar. Claro. Tienen niñas, niños en edad escolar, por lo tanto, por ejemplo, en el periodo de vacaciones tienen dificultades, tanto las de verano como las de invierno. Claro. Y ahí viene un detalle importante con respecto a las vacaciones, porque no solamente el teletrabajo se aborda en la ley de conciliación, hay otros Perfecto. aspectos importantes, como por ejemplo tener prioridad para las vacaciones de verano. Las empresas, ¿no es cierto?, organizan sus vacaciones según sus trabajadores, pero quienes tengan bajo sus cuidados a niños, niñas de 14 años hacia abajo, personas con discapacidad menores de 18 años o personas que tengan alguna dependencia moderada o severa, lo que tienen que hacer es solicitar sus vacaciones y van a tener prioridad en el periodo de vacaciones Perfecto. de las vacaciones escolares. Perfecto. ¿Ya? Y también en invierno, por lo tanto van a tener prioridad. Y eso empieza a correr este mes, a partir del 29 de enero. Por lo tanto, Ok. las personas que no han tomado vacaciones y tengan la posibilidad de tomar vacaciones en febrero y que cumplan con esas características, van a poder hacerlo. ¿Ya? Eso es una Buenísimo. súper buena medida porque, en definitiva, el correr, el ir para allá, cuidar a los niños, Sí, pues. muchas veces ir con los niños a trabajar, también Sí. pasa mucho eso. Por lo tanto, esas son situaciones que tenemos que tratar de disminuirlas. Además de ello, está la posibilidad, para dar los argumentos de las vacaciones, está la posibilidad de que podamos adaptar la jornada laboral. Ok, ok. ¿Ya? O sea, si bien, ¿no es cierto?, el Código del Trabajo establece que en un contrato laboral tiene que existir una jornada de trabajo establecida, bueno, yo con mi empleador, yo como trabajador con mi empleador voy a tener la posibilidad, en lo posible, de poder modificar mi jornada laboral si es que se puede hacer. Y de esa manera también conciliar las labores de cuidado, ¿no es cierto?, que tengo en la casa, por ejemplo, en las épocas de verano. ¿Y por qué salen todos estos argumentos? Más de 200 organizaciones, principalmente de mujeres, estuvieron dialogando para formar el proyecto de esta ley. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque sucedía mucho y ocurría que hay un aumento de licencias médicas en las vacaciones de invierno, por ejemplo, Claro. que no tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con Cuidar. cuidado de personas. ¿Ya? Y lo mismo en el verano. Entonces, todas estas son medidas que obviamente potencian la posibilidad de poder ir asegurando la continuidad laboral, Sí. que tiene que ver con estabilidad económica, pero también con las futuras pensiones, por ejemplo, Claro. y las labores de cuidado y conciliar la vida en la casa. Qué importante. Sabes que yo lo escucho y, claro, recuerdo haber conversado en más de alguna oportunidad con organizaciones, incluso que se habían formado, que buscaban esto, Claro, sí. ¿no? Un horario especial, el teletrabajo, ¿no? Además, ¿sabes que esto conlleva otra cosa? Por ejemplo, nosotros hacemos teletrabajo. Nos quedamos mucho con aquello. La persona que programa nunca viene al canal. Claro. Entonces, todo de su casa porque lo puede hacer perfectamente, ¿no? Y de hecho, antes de venir yo a esta entrevista con usted, estaba haciendo una entrevista también desde una pequeña oficina que tuve que armar en mi casa. La persona que editaba las noticias le proveímos de acá un escritorio, una silla, un computador, un internet, le pusimos Claro. internet también, Sí. ¿no? Tocas un súper buen punto, porque esta ley no solamente tiene que ver con las posibilidades que tenga esa persona de teletrabajar en su casa, sino que también de las obligaciones del empleador de poder habilitarle la Claro. condición para teletrabajar. Claro. Eso es súper importante. Y es importante, porque además, imagínense, es como de sentido común, ¿no? Porque tú dices, chuta, me están dando esta posibilidad, si bien es cierto, una ley hoy día, antes no lo era, y mi jefe me daba oportunidades antes y me las sigue dando ahora, y se ocupa de las cosas, Sí, claro. ¿no? que me hagan más cómodo. Entonces se logra incluso una mayor fidelidad de Por parte supuesto. del empleado. Claro que sí. Que es súper interesante aquello. Y lo otro que yo también veo es que, por ejemplo, cuando a mí o sea, cuando no me toca trabajar aquí, ¿no? Ahorro Sí, todo, sí, pues. ahorro de todo, digamos, Hay gastos, combustible, claro. hay gastos asociados Sí. que además, o no los ahorro, son parte, ¿no? de no ocupar el dinero que gano por mi trabajo en aquello. Puedo tener ahí Sí, pues hay otras redistribuciones, diría yo. claro, un delta Sí, para sí. otra cosita Claro, por sí. acá, ¿no? Yo creo que hay redistribuciones, así como Qué bueno. no se tiene que pegar la luz, por ejemplo, en el lugar donde se trabajaba, bueno, habrá que considerarle el internet a la persona si es que no tiene Claro, la posibilidad, si no lo tenía, por ejemplo, ese claro. tipo de cosas. Interesante. Sí.
Seremi, bueno, yo la verdad es que le agradezco que venga usted aquí a conversar con nosotros porque estos temas son importantes, ¿ah? Sí, Son importantes. yo creo ahí que el primer semestre de este año vamos a estar fuertemente conversando con los medios de comunicación Ujú. y también con los sindicatos, que es nuestro público tradicional, ¿no es cierto?, de Sí, las seremías del trabajo y las empresas también, para poder ir abordando estos temas, pues como son aún desconocidos, hay que darle dinámica. sí, Y la única forma de darle dinámica a esto es abordándolos de manera comunicacional, obviamente. perfecto. Así que en eso vamos a estar. También otra cosa importante que va a ocurrir este año es la implementación de la ley de las 40 horas, que Ujú. parte con los primeros artículos a fines de abril. Es Por lo cierto que tanto, ayer, antes de hacer esta entrevista, ayer usted fue a entregar ahí una, ¿cómo estuvimos, se llama? ¿Certificación? sí, una En certificación. su departamento Hay, de comunicaciones, algo me mencionó, yo me lo guardé y dije, le voy a sí, preguntar mañana. hay 21 empresas, 21 Perfecto. empresas que entregan, que tienen el sello de 40 horas, un reconocimiento a las empresas que van en la vanguardia y que Buenísimo. disminuyen la jornada laboral y que también tienen al día sus cotizaciones previsionales, ¿no es cierto?, que nunca han sido denunciadas por derechos fundamentales. Por lo tanto, es un reconocimiento y claro, el día de ayer estuvimos entregando el sello de 40 horas a una empresa de flores que yo desconocía, ¿eh? No la Ujú. conocía. Y tienen un ambiente muy agradable y quienes más están agradecidos de la jornada de trabajo que tienen son los trabajadores. Los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Se ¿Cómo acuerdan se el llama la nombre, no? Vamos, empresa? no sé, aquí lo vamos a buscar Sí, porque sí, sí. tenemos apoyos, porque me parece súper importante dar el agradecimiento público a una empresa como esta, ¿no? ¿Se le cayó el micrófono? Sí, se me cayó el micrófono. A ver, Me estoy ayúdame, vamos. Yo le ayudo. Ah, no, usted ahí es sí, ahí sí. experto, usted ha trabajado en la tele. Ah, sí, sí, ya, es un nombre medio extraño. Blumen in a Pot. Así se llama. Blumen Lumen in in Apot. a Pot. Ahí está Margarita Cheñique, se llama la dueña, son dos Perfecto. socias, con ella estuvimos conversando, ellas tienen un proceso de producción de flores de bulbo, Ujú. bueno, lo que son los tulipanes y todo eso, Sí, sí. pero, Que se exportan además. pero ellas no, ellas Ah, los ya distribuyen no. en el país, Ah, ¿sí? pero qué maravilloso. Tienen clientes bastante importantes, pero lo que hacen ellas es producir, o sea, generar la planta, por decirlo así, y Ujú. la planta con el macetero la pasan un periodo de hibernación. Es súper entretenido. Entonces lo Mira. que hacen ellas es tienen, por así decirlo, frigoríficos, containers de frigoríficos con la planta lista. Entonces la Oh, llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? Necesitamos, no sé, 100 plantas. Ellas descongelan estas plantas que tienen un ¿mm? tallito como de 3 centímetros, pasan un proceso de unos 5 días y las entregan Oh, y qué las entregan. bonito. Pero es la planta, no es la Claro, flor, es la claro. planta completa. Y entonces uno ve el proceso de cómo crece y cómo termina la flor con sus 2 semanas de vida. Y es hermoso. ¿Ve Así que usted? contento que ese proceso, por ejemplo, tenga también una mano de obra contenta, ¿no es cierto? Que son las Sí, personas que trabajan al 40 horas. final es eso, ¿no? Yo siempre digo, todos somos obreros, de una u otra manera, todos Claro, somos claro. obreros. Por lo tanto, lo que queda por hacer ahora es justamente seguir informándose con ATV cuando conversamos de estos temas en profundidad. Yo no creo eso de que uno pesca el teléfono en las redes sociales y le da y le da. No, yo creo que hay muchas personas que cuando tú le pones un tema interesante, lo ven y lo escuchan y lo leen, ¿no? Porque eso es. Y ¿sabes qué lo hemos notado? Aquí en la TV, antes que se vea el Ceremi, le voy a contar, hicimos un despacho en vivo y en directo de 52 minutos, ¿Ya? desde la reapertura de la Casa del Menaje, que hoy día es la Casa del Menaje y el Aseo. La Casa del Menaje antiquísima que La estaba ahí reapertura acá en Picarte. en Ya, Picarte. sí. Más de 120.000 personas han sido alcanzadas solo por el Facebook de ATV. Como fue uno de los 2 o 3 récords de la semana. El otro fue Mm. la muestra costumbrista. El encuentro costumbrista, no les gusta que le digan muestra costumbrista, encuentro costumbrista de la Playa Grande de Niebla. Más de 45.000 personas. La Buenos negra datos. cantora, la Sí, que sí. canta en la calle, 119.000. Bueno. Entonces, y son cosas, bueno, lo de la negra cantora era un tema musical, ¿no? Pero lo otro era largo, 52 minutos, 1 hora 10 más o menos. Entonces, estos temas que son largos, por eso yo hago, ¿no?, este pequeño contexto. Creemos en ATV que las películas, así lo decimos nosotros, alguien tiene que hacerlas,
porque hay muchos dispuestos a verlas. Muy bien, ¿No muy es buen cierto? dicho. Sí, perfecto. Así que, Seremi, permítame, Agradecido del tiempo. no, le agradecemos a usted Mm. porque que una autoridad venga y nos hable oficialmente de cómo es, ¿no? Una ley Sí, u otra. es ¿No? importante. Así que queda invitado aquí a su casa llegará. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Realmente agradecido. Gracias a ustedes por haber estado un día más ahí, atentas y atentos a lo que se produce aquí en ATV.